Y vamos a comenzar entonces compartiendo el tema de hoy, que dice Feliz Año Nuevo. Algunos dicen que lo hice a propósito subliminalmente y puse azul, y la verdad que no lo hice a propósito, porque parece que dice Feliz Año Nuevo fracasados. Y puede ser que Dios dirigió que así sea el título, pero puse entre medio para los que se sienten fracasados. El año 2021 no ha sido un año fácil para muchos. Y no estoy aquí, esto parece medio deprimente el título del sermón, pero no quiero centrarme hoy en aquellos que hoy se sienten bien, sino especialmente en aquella persona que se siente deprimida. Aquella persona que siente que el año 2021 dejó mucho que desear en su vida. Aquella persona que no tiene ganas de seguir, que tiene ganas de tirar todo por la ventana. El mensaje de hoy es para esas personas. Es para aquella persona que no sabe qué hacer con su matrimonio. Que parece que ya todo se terminó. Es para ese pastor que se siente fracasado y que a pesar que se ha esforzado, sus esfuerzos parece que no le dieron resultados, o quizás se esforzó en el lugar donde no tenía que esforzarse y no cosechó los frutos que esperaba. Es para aquel padre o aquella madre que siente que lo que sembró en sus hijos no ha dado resultado. O quizás para aquel padre o aquella madre que hoy se da cuenta que lo que sembró en sus hijos era equivocado. Y por eso hoy el sermón es para aquellos que se sienten fracasados. Y voy a empezar con un versículo. Tenemos que entender algunas cosas para entender esto. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esto no está hablando de un corazón ajeno, sino está hablando de nuestro corazón. Dice que nuestro corazón es, ¿qué? Engañoso. Nuestro corazón nos engaña. Y por eso hoy yo quiero que pienses que aquel fracaso que tú sientes puede ser que sea un engaño de tu corazón. Y hoy Dios tiene palabra de Dios para ti. Para que entiendas cómo es la vida. Y para que entiendas que Él entiende lo que estás pasando. Para que entiendas que Él entiende tu sentimiento de fracaso. Engañoso el corazón es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando la Biblia habla aquí de corazón, se está refiriendo específicamente a los sentimientos. Podríamos traducir este versículo o parafrasear este versículo diciéndolo así. Engañosos son los sentimientos, más que todas las cosas, y perversos. ¿Quién los conocerá? Y por supuesto, si ustedes siguen leyendo el versículo, los versículos que siguen allí en Jeremías, ustedes van a ver que Dios declara, yo los conozco. Y yo sé qué hacer con eso, dice Dios. Pero tus sentimientos y mis sentimientos son engañosos. Y ahora esto yo ya lo prediqué una vez y parece que me cambió la letra la computadora de aquí. Pero esto tiene que ver con la naturaleza humana. La Biblia dice que nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad y sentimientos. Ahí parece que alguien me lo está arreglando, ¿o no? Porque se cambió solo. Vamos de vuelta ahí. Razón, conciencia y voluntad y sentimientos. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los creó, les dio todas estas características en su vida, pero ellos, la razón, la conciencia y la voluntad controlaba sus sentimientos. Adán y Eva nunca se levantaban y decían, me siento mal. No, porque ellos tenían la razón que controlaba sus sentimientos y como ellos vivían en un ambiente perfecto, siempre se sentían bien y sus sentimientos estaban sometidos a su razón. Había un equilibrio perfecto en su naturaleza. Pero
¿Cuál fue la puerta que Satanás utilizó para que Eva se apartara de Dios? ¿Cuál fue la puerta? Fueron los sentimientos, fue el apetito, fueron los apetitos y pasiones que vienen a ser los sentimientos. Entonces, cuando Eva decidió separarse de Dios y Adán también, a través de los sentimientos, a través de hacerle caso a lo que sentían y no a su razón, conciencia y voluntad, que se tenía que basar en la palabra de Dios, entonces hubo un cambio en su naturaleza y desde allí en adelante los sentimientos comenzaron a controlar la razón, la conciencia y la voluntad. ¿Qué hicieron los sentimientos? Los sentimientos comenzaron a engañar a la razón, la conciencia y la voluntad. Y eso es lo que hacen los sentimientos contigo y conmigo. Por eso hoy el sermón es feliz año nuevo para aquellos que sienten que ha fracasado porque tus sentimientos te están engañando. Tú no fracasaste. Tu matrimonio no está perdido. Tus hijos no están perdidos. Y ya te voy a decir por qué no están perdidos. Pero es necesario que tú y yo entendamos esto, que los sentimientos, el corazón es engañoso y nos engañan continuamente. Y especialmente, ahora, la pregunta es, ¿a quién cambió el pecado? Esto se produjo por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, los sentimientos raptaron su razón y conciencia y la nublaron. Ellos ya dejaron de ver la realidad como era y ahora comenzaron a ver la realidad diferente. Y entonces, ¿a quién cambió el pecado? Adán y Eva estaban relacionados con Dios. Cuando pecaron a través de los sentimientos, entonces se separaron de Dios. ¿Quién cambió? ¿Cambió Dios o cambió Adán y Eva? Cambió Adán y Eva. El pecado no hizo ningún cambio en el corazón de Dios. El pecado hizo un cambio en el corazón del hombre. ¿Y qué sintieron Adán y Eva cuando pecaron? Ellos sintieron que Dios se había apartado de ellos. Ellos sintieron la ausencia de Dios. Y cuando ellos sintieron la ausencia de Dios, entonces comenzó a haber miedo en su vida. Dios no había cambiado. Y como Dios no había cambiado en su amor, salió a buscar a Adán y Eva. Pero cuando Dios salió a buscar a Adán y Eva, ¿qué sintieron Adán y Eva? Que Dios venía ¿a qué? A castigarlos. Venía con la ira de Dios a castigarlos porque ellos habían pecado. Y eso era mentira porque el corazón se transformó en algo engañoso más que todas las cosas. Los sentimientos son algo engañoso más que todas las cosas. ¿Qué hizo el pecado? El pecado creó una realidad interna dentro de nosotros que es diferente a la realidad exterior espiritual. El pecado, ¿qué es lo que hizo? Nos separó de la realidad espiritual de Dios. Y entonces nosotros, al separar a Dios de la realidad, al separarnos de la realidad espiritual, solamente podemos percibir la realidad material. Entonces el pecado lo que hizo es cambiar nuestra visión de Dios, cambiar cómo nosotros vemos a Dios. Dios no cambió, pero nosotros sí cambiamos cómo vemos a Dios. Y si nosotros le hacemos caso a nuestros sentimientos, cada vez nos vamos a alejar más de Dios, porque vemos a Dios como un Dios ¿cómo? Un Dios airado, un Dios enojado, un Dios que viene a castigarnos, un Dios que porque nos equivocamos ahora nos va a juzgar. Eso es lo que es el pecado en tu vida y en la mía. Es por eso que te sientes fracasado. Porque perdiste la sensación de la presencia de Dios en tu vida. Y al perder la sensación de la presencia de Dios en tu vida, eso comienza a aplastarte. Y esta pregunta ya la contesté recién. ¿Qué fue lo que causó el pecado en nosotros en referencia a Dios? Sentimos que Dios se alejó de nosotros. Pregunto, ¿se había alejado Dios de Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿Dios se alejó o se acercó más a Adán y Eva? Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente que Dios permaneció estático, sino que salió en la búsqueda de Adán y Eva. Porque el pecado no produce un cambio, no le saca algo a Dios, sino que el pecado produce algo más en Dios, profundiza su amor.
Y por eso si tú sientes que el año 2021 fue un fracaso, hoy Dios te trajo aquí para escuchar. Hoy estás escuchando en internet para que sientas, no para que sientas, para que creas, perdón, me equivoqué, para que creas que Dios está al lado tuyo. Y está más cerca aún que cuando no te sentías fracasado. ¿Por qué te sientes solo y fracasado? ¿Por qué? Porque tus sentimientos miran a las circunstancias y como tus sentimientos no pueden aferrarse a lo espiritual, solamente se aferran a lo que ven, a lo material, tú sientes algo y esa es tu realidad interior, que no tiene nada que ver con la realidad exterior, pero es tu realidad interior. Y por eso nosotros interiormente, y esto no es posmodernismo, posmodernismo dicen todo es relativo, lo que a mí me parece eso es. No, eso yo no estoy diciendo lo que a mí me parece eso es. Yo lo que estoy diciendo es que nuestros sentimientos crean la realidad dentro nuestro que no es fuera nuestro. Y entonces el corazón nos engaña. Y por eso ustedes en este momento están sintiendo de acuerdo, o sea, su realidad es de acuerdo a lo que están sintiendo. Pero si por ejemplo viene alguien acá y ustedes sienten un ruido que es como, es más, cuando estaba preparando este sermón estaba pensando hacerlo práctico pero dije no, a ver si alguien le agarra un ataque al corazón. Pero si ustedes sienten algo como si fuera un tiro y alguien que está parado allí y todos nos tiramos al piso, enseguida los sentimientos de ustedes van a crear una realidad que quizás no hay ninguna persona allá arriba, pero todos van a crear una realidad diciendo hay un tiro, alguien está, y si alguien dijo, hay alguien que está tirando, lo vamos a creer y vamos a actuar como si eso fuera. Cuando eso no ocurre, porque nuestros sentimientos crean una realidad y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y entonces nosotros actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Es por eso que Satanás trata desde pequeños, no vamos a hablar de eso, pero trata de revolver nuestros sentimientos con un montón de cosas, especialmente los niños, para que los sentimientos de los niños se confundan, se desordenen. Y cuando lleguemos adultos ya no podamos dominar eso y vivamos una vida de confusión. Eso es lo que produce el pecado. El pecado nos hace sentir fracasados, nos hace sentir que no valemos. El pecado nos hace sentir que Dios está lejos. El pecado nos hace sentir que ya no vale la pena. El pecado nos hace sentir que debemos bajar los brazos. El pecado nos hace dudar de Dios y de nosotros mismos. Ahora lo interesante que dice la Biblia en 1 Corintios 5:21 dice, al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. En otra versión dice que Dios hizo a Jesús pecado, para que nosotros experimentemos la fuerza salvadora de Dios. Cuando Dios hizo a Jesús pecado, hizo a Jesús lo que nosotros somos. Le hizo experimentar lo que nosotros experimentamos. Hay otro versículo en Isaías 53:8 que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó Jehová el pecado de todos nosotros? En Jesús. ¿Qué significa que Jesús cargó con nuestro pecado o con nuestra culpa? Y esto yo no sé, lo que estoy predicando, queridos hermanos, no sé si lo entiendo todo bien. Yo creo que entiendo una pizquita de esto. Que estoy de a poquito empezando a entrarme en un mundo que es demasiado grande, el mundo de los sufrimientos de Jesús, el mundo de la cruz.
El mundo de lo que llamamos la expiación. Dios cargó nuestro pecado en Jesús. ¿Qué fue entonces? Jesús experimentó lo mismo que tú y yo experimentamos. Y especialmente podemos verlo esto en las horas finales de Jesús. Lo podemos ver especialmente en el Getsemaní, en Mateo 26, 36 al 46. Encontramos que Jesús había caminado 3 años y medio con los discípulos. Y ustedes conocen bien la historia. Y ya estaba Jesús en el margen de ser enjuiciado y en la última semana o en los últimos días para llegar a la cruz. Y allí en ese contexto encontramos que Jesús va con los discípulos al jardín donde muchas veces se había encontrado con ellos. Y aquí en Mateo nos describe lo que pasó. Dice así: llegó Jesús acompañado de sus discípulos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: quedaos aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: me está invadiendo una tristeza de muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué a Jesús le estaba invadiendo una tristeza de muerte? Porque ¿qué estaba haciendo Jehová con él? Estaba cargando los pecados del mundo en él. Jesús estaba empezando a sentir la culpa que nunca había sentido. Y Jesús sentía que realmente esto era algo muy feo, porque Jesús sentía que la presencia de Dios se iba. Jesús sentía que Dios se alejaba. Ahora la pregunta es, ¿se alejaba Dios? No, pero la realidad de Jesús comenzó a ser determinada por sus sentimientos. Y por eso mientras Dios cargaba el pecado, nuestro pecado sobre Él, Él sentía lo mismo que nosotros sentimos. Él se sentía aplastado por el pecado, como tú y yo nos sentimos aplastados por el pecado. Él necesitaba consuelo, así como ser humano que era. Necesitaba el consuelo de gente que lo comprendiera, que eran sus mejores amigos, sus discípulos. Y por eso los llevó para orar con Él. Y dice el versículo 9, se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Padre, si es posible, que se aparte esto de sentirme lejos tuyo. Yo no quiero sentirme lejos tuyo, no me quiero sentir un fracasado, no me quiero sentir alguien que no vale nada. Yo siento que tú te estás alejando. Y no soporto la idea de que tú te vayas. No soporto la idea de no vivir en tu presencia. No soporto sentir lo que estoy sintiendo. ¿Qué le contestó Dios a Jesús? Nada. O quizás si le contestaba, como Jesús estaba cargando el pecado, Jesús no lo podría haber escuchado. Y sigue diciendo, versículo 40, volvió entonces a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: ¿ni siquiera habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Qué chasco para Jesús. Quería encontrar a alguien que lo apoyara. Sus amigos, aquellos que habían caminado con él, aquellos que él había elegido para revolucionar al mundo. Y resulta que sus amigos, en el momento que más lo estaban necesitando, se dormían y no entendían el momento que él estaba viviendo. ¿Te has sentido solo alguna vez? Y puede ser que le esté hablando a alguien que en este momento, en este principio de año, se siente totalmente solo o sola. Tratando de encontrar tan siquiera aquellas personas que están más cerca de él o de ella, tan siquiera aquellas personas que siente que lo quieren o que la quieren, y justamente esas personas parece que no entienden.
Sigue diciendo, por segunda vez se alejó de ellos y oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras. Regresó de nuevo donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban. Y apartándose de ellos, oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: ¿aún seguís durmiendo y descansando? Mirad que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ya está aquí el que me va a entregar. ¿Has sentido alguna vez que Dios no te contesta tus oraciones? Sabes que el Hijo de Dios, hecho carne, sintió lo mismo. Él sintió lo mismo. Y Satanás justamente se aprovecha de nuestras circunstancias para que renunciemos a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es permanecer a pesar de que sienta que tengo que irme. La fe es no hacerle caso a lo que siento y es hacerle caso a lo que sé. Y Jesús tuvo que pasar esa prueba. Y a veces esa prueba implica transpirar gotas de sangre. Esa es la prueba de la fe. Pero quiero que entiendas que la realidad que crean tus sentimientos no es la realidad de Dios. No es la realidad que Dios tiene para ti. La realidad que crean tus sentimientos es el engaño del corazón que quiere destruirte. Porque Dios no es que nos destruye, sino lo que nos destruye es el pecado. Y cuando tenemos estos sentimientos, en vez de buscar nosotros la solución para esos sentimientos, nosotros buscamos otras soluciones que parece que traen cierto alivio, pero que nos profundizan en nuestros sentimientos de fracaso. ¿Cómo se llaman las soluciones que nosotros buscamos para aliviar nuestros sentimientos de fracaso? ¿Saben cómo se llaman? Se llaman adicciones. Adicciones. Toda adicción es la manera que nosotros usamos para superar nuestros sentimientos de engaño y de fracaso, para superar la realidad que los sentimientos crean en nosotros. Y son engaños. Las adicciones son engaños que nos traen cierta tranquilidad o nos bajan un poquito los nervios para profundizarnos más en los sentimientos de fracaso. Y cuando estoy hablando de adicciones, no me estoy simplemente refiriéndome a adicciones como que ya sabemos que también lo es, pornografía, adulterio, que cada vez hay más gente enredada en esto, sino que pueden ser adicciones como adicciones al trabajo, pueden ser adicciones incluso al sistema de la iglesia, pueden ser adicciones que pueden ser buenas, pero que nos quitan el lugar de lo principal. Toda adicción lo que hace es poner en un primer lugar aquello que no tiene que ocupar el primer lugar. Y por supuesto, lo primero que quita la adicción, lo primero que nos quita es el primer lugar de Dios. Porque Dios es la solución para nuestros sentimientos. Dios es la solución para nuestro fracaso. Dios es la solución para nuestras derrotas. Pero nosotros buscamos, ante el fracaso, ante los sentimientos de desvalía, ante la ansiedad, buscamos soluciones que no son Dios. Y cuando buscamos esas soluciones que no son Dios, entonces transforman en adicciones. Y esas adicciones ocupan el lugar de Dios. Toda adicción es un acto de adoración. Toda adicción es un acto de adoración. Aquello que estás tú adicto y yo es aquello que estamos adorando. Y hay algo que me parece que la mayoría estamos adictos. ¿Y saben a qué estamos adictos la mayoría? A esto. Y por eso le hablo a los niños también en esto. Puede ser que los niños se sientan fracasados. Puede ser que los niños se sientan que no valen nada. Puede ser que los niños... ¿Y es por qué? Porque estamos todo el día en esto. Yo lo he experimentado esto y lo experimento.
Y tengo que reconocer, aunque no me guste, que soy adicto al teléfono. Adicto a leer el diario en el teléfono. Adicto muchas veces a ver qué pasa en las redes sociales. Adicto a ver si pusieron en el chat algo y si no lo pusieron. Y sin darnos cuenta, eso va ocupando el lugar que tendría que ocupar Dios, porque nos quita, hasta podemos estar haciendo nuestro culto y le damos el primer lugar a esto. Y entonces comienza un sentimiento de insatisfacción en nuestra vida que no sabemos después de qué viene. Y esa insatisfacción tratamos de solucionarla con esto, con aquello, con el otro, que son todas soluciones pasajeras, pero que no son la solución de Dios. Jesús sintió lo mismo que tú y yo sentimos. Y fíjate cómo lo describe. Y quiero, antes de entrar en esto, quiero decirte que todas esas adicciones te hacen sentir que Dios está lejos. Pero ¿sabes qué? Dios nunca está lejos. Tú puedes estar pecando en el pecado más sucio de tu vida y tú estás en la presencia de Dios y Dios está contigo. El problema del pecado no es que cambie el corazón de Dios, sino que el problema del pecado es que nosotros nos sentimos solos a pesar de que Dios está a nuestro lado. Y cuando nosotros nos sentimos solos, creamos una realidad dentro nuestro que no es la realidad externa que realmente existe, y eso nos hace llevar al camino de la destrucción. Fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes, hablando de Jesús, hablando del Getsemaní. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. ¿Cómo se sentía Jesús cuando andaba en la presencia de Dios? Podía estar durmiendo en medio de una tormenta en una barca y no tenía ningún miedo porque él estaba en la presencia de Dios, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida pone a los sentimientos en el lugar correcto. La presencia de Dios en tu vida hace que tu razón domine a los sentimientos. Y él podía estar en una barca que parecía que se hundía y estaba durmiendo porque no tenía miedo, porque le había entregado su vida a Dios y vivía en la presencia de Dios. No era que Jesús hacía un cultito a la mañana y entonces después cuando hacía el cultito iba y hacía cualquier otra vida. No, él vivía en la presencia de Dios. Y cuando yo vivo en la presencia de Dios, me reconecto con el origen de mi vida. Y cuando me reconecto con el origen de mi vida, viene el equilibrio y la estabilidad en mí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Equilibrio y estabilidad. Y por eso Jesús vivía en la presencia de Dios y nadie le afectaba. Pero llegó un momento que Jehová comenzó a cargar el pecado de nosotros sobre él. Y cuando él comenzó a vivir, a experimentar el pecado de nosotros, sintió lo mismo que nosotros sentimos en el pecado. Y fíjense cómo sigue. Voy a leer desde el principio de vuelta. Dice, toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Jesús había quitado su luz? ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Qué? Le parecía. No era que Dios se había apartado de Jesús por el pecado que estaba cargando en él, sino que ahora Jesús, el efecto de cargar el pecado, a Jesús le parecía que Dios se estaba alejando de él. Y ese parecer empezó a ser la realidad de Jesús. Sigue diciendo, tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. ¿Qué es lo que hace el pecado? Cuando Dios cargó el pecado nuestro sobre Jesús, ¿qué empezó a pensar Jesús? ¿Que Dios qué? Que Dios no lo amaba. Y que Dios no lo amaba porque estaba cargando el pecado. Y eso era mentira, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Es perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jesús cargó el pecado por ti y por mí, porque Él vino a rescatarnos desde el lugar donde nosotros estábamos. Él vino a tomar el lugar de aquel que fracasó más. Él vino a tomar el lugar del pecador. Y para venir y tomar el lugar del pecador tenía que bajar hasta el lugar donde el pecador estaba. Y por eso Jesús entiende tu fracaso. Porque lo vivió.
Jesús entiende que tú te sientas una basura, porque Él se sintió una basura también, se sintió tentado a sentirse una basura. Pero Jesús nunca fue una basura, ni tú eres una basura, porque Él te creó y Él dio su vida por ti. Pero tus sentimientos te quieren engañar. Sigue diciendo. Después dice, estaba tentado a temer que quedaría privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, me está invadiendo una tristeza de muerte. Cuando Jesús, nunca había sentido eso Jesús. Jesús ahora sintió que su Padre estaba ¿qué? Airado. Y yo les hago una pregunta, ¿estaba Dios airado con Jesús? No, pero ¿qué hacía que a Jesús le parezca que Dios estaba airado? El pecado que estaba cargando, tu pecado y mi pecado. Cayó postrado en el suelo, sigue diciendo, y vuelve a repetir, sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿se estaba separando su Padre de él? No, nunca el Padre había estado más cerca de Jesús que ahí. Sin embargo, Jesús sentía que el Padre se estaba separando de él, y entonces como sentía que el Padre se estaba separando de él, le dice, Señor, Padre, no quiero vivir esto, no quiero vivir esta sensación, que pase esta copa. Yo estoy acostumbrado a vivir en tu presencia. No soporto sentir que tú no estás. Y fíjense lo que creó, la realidad que se creó dentro de Jesús. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Es verdad que Dios tiene ira contra el pecado, pero no contra el pecador. Pero cuando nosotros nos aferramos al pecado, nuestros sentimientos nos engañan y nos hacen pensar que Dios está airado con nosotros. Y Jesús sintió la ira de Dios a pesar de que Dios no estaba airado. Y como Él sintió la ira de Dios, esa era la realidad de Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a eso? Y ahí viene la respuesta que tienes hoy, que Dios te trae a ti. Fue la fe. Él sintió todo eso, pero decidió permanecer aferrado a su Padre. A pesar que sentía que estaba airado su Padre con él. A pesar que sentía que su Padre se había alejado. A pesar que él sentía que su Padre no le contestaba su oración. A pesar que cuando él oraba sentía un silencio de Dios. La fe es simplemente creer aquello contrario a lo que tus sentimientos te dicen. Es creer que Dios está contigo. Es creer que Dios te ama a pesar que sientas otra cosa. Y es creer que Jesús tomó tu lugar. Nunca el Padre había estado más cerca de Jesús, pero nunca Jesús lo había sentido tan lejos. Le estoy hablando en esta mañana a alguien que está sintiendo más que nunca en su vida que Dios está lejos. Hoy quiero decirte que Dios nunca ha estado más cerca tuyo que hoy. Porque Dios no cambia. Dios te ama. Y lo demostró mandando a su Hijo para que su Hijo viva lo mismo que tú y yo vivimos cada vez que nos sentimos fracasados. Pregunto, ¿tenía razones Jesús para sentirse fracasado? Hablando humanamente, Jesús tenía miles de razones para sentirse fracasado.
Él era el Salvador del mundo y había estado caminando 3 años y medio con discípulos que no entendieron absolutamente nada. Es más, el pueblo que él había elegido, el pueblo que se decía el pueblo de Dios, fue el pueblo, los dirigentes del pueblo fueron los que lo persiguieron y los que lo querían matar. ¿Qué había logrado Jesús en 3 años? Nada, absolutamente nada. Es más, cada vez las cosas iban de mal en peor. Es más, el discípulo más prominente lo traicionó. Uno de sus mejores amigos, que era Pedro, lo insulta y lo niega delante de todos. ¿Y sabes qué? Cuando eso sucede, cuando las circunstancias comienzan a desafiar nuestros pareceres de éxito, Satanás se agarra de eso. Y Satanás comienza a decir, tú fracasaste, tú no sirves para nada, tú no pudiste cumplir con las expectativas que todos tenían. Tú venías a salvar al mundo y mira a quién estás salvando. Nadie está salvando, ni tus propios discípulos creen en ti. ¿Cuántos seguidores tienes? Sí, cuando tenías 5.000 personas y le diste panes y peces, todos te siguieron y ahora nadie te sigue. Estás sufriendo solo. Estás sola. Y perdonen que repita tanto esto. Pero hoy Satanás está tentando en tu vida también. Y te está haciendo un análisis del 2021 y te dice, tú fracasaste. Todo lo que te propusiste, ¿qué lograste? En tu trabajo te está yendo más o menos. En tu matrimonio hay insatisfacción. Tu hija o tu hijo se está descarriando de los caminos. La gente no aprecia lo que hiciste. Y Satanás te está en los sentimientos, está agarrándose de tus sentimientos para decir, eres un fracasado, no sirves para nada, no vales la pena, no tiene sentido luchar. Y sí, es que no tiene sentido luchar. Porque esto no se vence con lucha. Esto se vence con rendición. Jesús pasó por el camino que tú estás pasando y más profundo aún. Y llegó a sentir tanto el alejamiento de Dios que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El corazón de Jesús también lo estaba engañando, porque Dios no desamparó a Jesús nunca, ni te desampara a ti nunca, pero tu corazón crea una realidad. Y no quiere decir que la realidad que Jesús estaba viviendo, Él la creó. No, Él la estaba, porque estaba cargando con tu culpa y estaba cargando con la mía. Él estaba sintiendo lo mismo que tú y yo sentimos cuando nos sentimos fracasados. Él estaba yendo al camino al suicidio. Y Jesús no fue que se suicidó. Eso quiero que entiendas. Jesús entregó su vida. ¿Cuándo entregó su vida? Al decir consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Porque cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, con eso dijo, a pesar que sienta que me has desamparado, a pesar que sienta que el mundo me rechaza, a pesar que sienta que todo haya sido en vano, yo te entrego mi espíritu y tú eres mi Dios. Y allí ganó la fe. Y allí ganó la fe para todos nosotros. Porque alguien puede decir, bueno, Jesús sintió eso, pero es que Él no metió la pata nunca. Y sintió eso, pero yo tengo que sentirlo porque yo metí la pata. Yo me equivoqué, yo hice daño, yo realmente hice mucho daño a gente, yo realmente fracasé porque le fui infiel a mi esposa, traté mal a mis hijos, no fui bueno en el trabajo. Y ahora quiero decirte algo. Cuando Jesús dijo, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dijo, he vencido por todos. He vencido la victoria que nadie puede vencer, ni nadie quiere vencer.
Y esta victoria por la cual estoy venciendo, a pesar de que estoy en el hoyo, a pesar de que estoy sintiendo que el Padre me desamparó, a pesar que siento que el mundo no me comprende, yo encomiendo mi espíritu a Dios, entrego mi espíritu, se lo entrego a Dios para que mi espíritu, mi vida, pueda llegar a todos aquellos que se sienten fracasados. Y no solamente para que mi espíritu y mi vida, sino para que mi victoria sea la victoria de todos. Porque cuando Jesús murió, Jesús no murió solamente por los creyentes, Jesús murió por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No somos salvos por la fe nuestra, somos salvos por la fe de Jesús. Porque cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi fe, para que esa fe que me ha llevado a triunfar y a ir contigo hasta el final, sea entregada a todos aquellos que hoy se sienten fracasados. Pablo lo dice muy claro en Gálatas, no somos justificados por nuestra fe, somos justificados por la fe de Jesús. Nosotros simplemente tenemos que creer. Y nuestra creencia no se puede comparar con fe. Es simplemente una creencia que es algo que se agarra de la fe de Jesús. Y es la fe de Jesús que vence. Y esa fe de Jesús comienza a vencer en ti. Comienza a tener en ti por medio del Espíritu una victoria sobre tus sentimientos. Y ahora ya tus sentimientos ya no te dominan más, sino que es el Espíritu a través de tu razón que controla tus sentimientos que te dicen que no vales, pero tú ahora en Cristo tienes la victoria de Él. ¿Qué es creer? Creer es justamente es aferrarme a Jesús. Es aferrarme a Jesús. Es creer que Jesús está, a pesar que a mí me parece que se fue. Es avanzar, a pesar de que parezca que nada tiene sentido. Cuando Jesús murió, no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. A Jesús lo mató el pecado. La sensación de la ausencia de Dios le reventó el corazón a Jesús. Y esa es la sensación que Satanás quiere que tú y yo vivamos. La ausencia de Dios en nuestra vida. Y cuando tenemos esa ausencia de Dios, tratamos de buscarla en la pornografía. Nos equivocamos. Cuando tenemos esa ausencia de Dios, tratamos de echarle la culpa a nuestra esposa o a nuestro esposo y entonces decimos, tengo que cambiar de matrimonio. Cuando tenemos esa ausencia de Dios, pensamos que tenemos el trabajo equivocado. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Lo hermoso de la Biblia es que gracias a lo que Jesús hizo, Jesús y Dios ya no están fuera de ti. Dios te ha dado la oportunidad de que Jesús y Dios estén en ti. ¡Qué poder que Dios nos da en Él si creemos! Ser llenos de Dios. Este vaso de barro, con miles de equivocaciones y limitaciones, ser lleno de Dios. Consumado es. Cuando tú y yo nos llenamos de Dios, la oración de Jesús, consumado es, se hace efectiva en nuestra vida. Y ya no es que simplemente Jesús venció como representante del mundo, sino que ahora Jesús se hace victorioso en nosotros. ¿Qué es el creer? El creer es Jesús que ya venció. La victoria de Jesús, la salvación ya está allí. Yo la tengo que creer. Tengo que creerla que ya está. El gran problema es que muchas veces nos enseñaron que para tener la salvación yo tengo que hacer cosas. No, yo tengo que creer que ya está. Pero la salvación es Jesús.
Y yo tengo que creer que Jesús está conmigo, a pesar que mi corazón, por medio de los pecados que cometo, me hace sentir que Él está lejos. No, Él está, y yo creo, a pesar de que sienta otra cosa. Y en la medida que yo actúo de acuerdo a lo que creo, los sentimientos se van sometiendo a la razón por medio del Espíritu. Y no es que es una vida miserable la vida, que entonces yo en la razón pienso algo y los sentimientos continuamente me están diciendo que yo no valgo nada, que yo soy un fracaso. No. En la medida que yo ejercito esa fe, el Espíritu Santo se hace cada vez más grande en mí y entonces los sentimientos van siendo sometidos en el reino de Dios. ¿Cuál es la solución? Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Jesús, comenzando el 2022, nos dice y te dice a ti y a mí, a ti que te sientes fracasado, ven a mí. Y yo te daré descanso. Yo he pasado por mis valles de sombra y de muerte en este año. Y por momentos me he sentido por el piso. Pero gracias a Jesús estoy hoy aquí. Porque el hecho de ser un predicador no me hace mejor que ustedes. No, Dios me eligió justamente porque soy el peor. Pero cuando Jesús es la realidad en nosotros, Jesús se manifiesta. Ayer recibí un mensaje que dice: pastor, el último día de año, y quiero perdonar, no voy a nombrar tu nombre por respetar tu privacidad, pero voy a parafrasear lo que él me escribió. Dice: los mensajes, pastor, que se predicaron en Forest City marcaron mi propósito de ser en este mundo. Literalmente, gracias a sermones como los de Jesús, estoy aquí. Y sigue diciendo: estaba a punto de suicidarme porque dudaba mucho de la existencia de Dios. Esto fue al principio de la pandemia. Hoy dirijo 3 movimientos juveniles, liderando a más de 60 personas, y les hablo de un Dios que no conocí por teología, sino de un Dios que conocí gracias a Jesús. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando estaba por subir recibí este mensaje, y perdonen, esto es muy espontáneo. Dice: amiga, esto me lo mandan desde Panamá. Es un mensaje que una amiga le mandó a esta chica de Panamá. Dice: amiga, siempre te agradeceré por haberme pasado los links de Forest City. Vieras que 2 amigas mías católicas, ambas siguen yendo a la iglesia católica, pero han conocido a Jesús a través de los mensajes y lo escuchan todos los sábados. Y no solamente todos los sábados, todos los días. Y hoy una de estas amigas me predicaba a mí y yo la escuchaba. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Y no es Forest City. ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús. Es aquel que vino y tomó nuestro lugar. Es aquel que cargó nuestra culpa. Es aquel que tomó el lugar de nuestros sentimientos. Es aquel que pasó por el mismo camino que nosotros pasamos, pero Él lo hizo como hombre. Y hoy ese hombre que era Dios, pero que renunció a ser Dios para identificarse con nosotros, nos representa en el cielo y está sentado al lado del Padre. Y nosotros estamos sentados con Él.
Y por eso no dejes que tus sentimientos, tu corazón engañoso, te quiera hacer creer que tú no vales nada. No dejes que los vicios que te omnulan el cerebro para entender quién es Dios, te quiten de la presencia de Dios. No busques en los vicios, no busques en el pecado la solución para tu vida. La solución para tu vida está en Jesús. Y este es el año de la oportunidad. Este es el año donde tenemos que darle lugar a Dios. Este es el año donde Dios dice, aquí quiero vivir, aquí en Forest City, como quiere vivir en cada casa que está escuchando, como quiere vivir en cada corazón de aquellos que realmente quieren tener una experiencia con Él. Él quiere vivir en el corazón de aquel que está fracasado para que su corazón ya no sea más engañoso, sino que su corazón le diga lo que realmente es, que Cristo te ama y está contigo, porque Él dijo, he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días, es todos los días, continuamente, peques o no peques, allí está Dios. Cuando pecas, tu corazón te engaña. Y por eso no estamos diciendo que entonces peca nomás. No. El pecado te quita la presencia de Dios. Te quita el gozo. Te quita la sensación de tu valor verdadero, que es en Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. A todos aquellos que se sienten fracasados o que nos sentiremos fracasados en el año. Y recuerden que tú y yo nos fracasamos porque Cristo ya venció. Que Dios te bendiga.